Bueno, a nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, dar la bienvenida a todos a digamos, curso académico que hacemos en los programas de todo el año en la Sociedad Peruana de Cancerología. Es un tema importante, cáncer renal. Sabemos que los que hablarán tanto de cirugía, el doctor, está nuestro invitado, el doctor Fernando Quiroa, ¿no? Y también Eric Huamancaja, que nos hablarán pues de lo último en SBRT, y obviamente el doctor Fernando Quiroa nos explayará este tema desde el punto de vista quirúrgico. Ahí veremos algunas, digamos, algunas nuevas en la tecnología, ¿no? Y en nombre del doctor Gustavo Sarria Bardales, el presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, Saco. agradecemos al doctor Herbert Cárdenas por por aceptar la moderación de este simposio, pequeño conversatorio sobre cáncer renal. Doctor Cárdenas, muy agradecido, le damos pase para que usted continúe con la moderación. Muchas gracias, doctor Lachos. Muy buenas noches con todo. Antes de empezar, por favor, quisiera pedir si podrían hacer panelista también a la doctora Patricia Rioja, que está dentro de los asistentes, que es oncóloga clínica que también nos ayudará con algunas preguntas en el momento que corresponda, ¿sí? Es la doctora Patricia Rioja, por favor, quien me puede ayudar de ponerla de panelista. Bueno, muy buenas noches nuevamente con todos. Para mí es un gusto darles a todos ustedes la bienvenida a esta sesión que es dedicada a un tema que es de gran relevancia a la fecha y que tiene una permanente evolución en el campo de la urooncología, que es el manejo del cáncer renal con enfermedad localizada, ¿no? En los últimos años nosotros hemos sido testigos de importantes avances en el conocimiento de la biología tumoral, en las técnicas quirúrgicas, ahora con la cirugía robótica ha habido un avance también súper importante con técnicas quirúrgicas menos invasivas, más precisas, y también en las alternativas terapéuticas no invasivas, como es la que nosotros manejamos en la especialidad que yo tengo, que es la radioterapia, ¿no? Todo eso nos ha permitido que el abordaje de estos pacientes sea cada vez más personalizado y multidisciplinario. Hoy sabemos que el objetivo no es únicamente lograr un adecuado control oncológico, sino también preservar la función renal, minimizando la morbilidad y ofreciendo tratamientos que sean acordes con con las características clínicas y las preferencias de los pacientes, ¿no? En ese contexto tendremos la oportunidad nosotros en esta charla de revisar dos perspectivas complementarias que forman parte de la práctica de la oncología moderna. En primer lugar, nos va a acompañar el doctor Fernando Quiroa. El doctor Fernando Quiroa que aparte de ser un excelente profesional, un excelente urologo oncólogo, es un gran amigo de todos nosotros, es un médico asistente del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es profesor universitario, se desempeña como profesor de la Cátedra de Urología de la Universidad Ricardo Palma y es coordinador del capítulo de Urología Oncológica de la Sociedad Peruana de Urología. El doctor Fernando Quiroga nos presentará el tema del rol actual de la cirugía en el cáncer renal con enfermedad localizada, abordando la evolución de las técnicas quirúrgicas y con criterios que orientan a la toma de decisiones. Doctor Quiroga, le agradezco de antemano por su presencia y lo invito a empezar el día de hoy con la ponencia. Muchas gracias, doctor Cárdenas, doctor Lachos. Siempre es un placer compartir con amigos tan cercanos como ustedes. Bueno, hoy vamos a... ¿Se ve bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve bien, doctor. Ok. Vamos a hablar hoy día acerca de lo que es la cirugía en el cáncer de riñón. La cirugía tiene un escenarios que van desde la enfermedad localizada hasta la enfermedad metastásica. Ha cambiado muchísimo desde los tiempos de la cirugía de Robson, en aquellos años, pues cuando se intentaban las primeras nefrectomías que implicaban por concepto sacar el riñón, la grasa perirrenal, la glándula suprarrenal, los ganglios regionales, paracaos, intercavo aórticos, una tremenda cirugía y no siempre los resultados victoriosos alcanzaban el empeño que se tenía. El cáncer de riñón es una enfermedad que está yendo en aumento.
cada vez tenemos un mayor número de casos. Se proyecta que al año 2050 se van a duplicar si seguimos en la tendencia actual. Al momento, la radiología, sobre todo las ecografías, nos están permitiendo encontrar incidentalmente en países más desarrollados, más del 70% de casos son incidentales, pero también en nuestro medio, como a todos nos consta, tenemos cada vez más pacientes que le hacen una ecografía por un dolor abdominal, por una vesícula y incidentalmente encuentran tumores de riñón. No todos son diagnosticados inicialmente con enfermedad localizada, desafortunadamente, pero se ha visto que hay una reducción en la mortalidad desde los años 80, 90, acompañados de un aumento en la incidencia de este tipo de tumores. Como decía el doctor Cárdenas hace unos minutos, ya la cirugía no es para todos, no es eh, cáncer de riñón es igual a cirugía, que es algunos de los conceptos que aprendimos durante nuestro entrenamiento en la universidad, ¿no? Decía, cáncer de riñón no responde a quimioterapia, no responde a radioterapia. La única esperanza que tiene un paciente es que pueda hacerse una nefrectomía, una metastasectomía, pero eso ya ha ido cambiando los conceptos, hemos ido evolucionando. Y sin embargo, aún la cirugía sigue siendo el pilar, la piedra angular del tratamiento del cáncer de riñón, con intención de tener un control definitivo de la enfermedad cuando ésta está solo localizada en el tumor. Hemos avanzado en aquellos pacientes en los que, teniendo el tumor y siendo un tumor que podamos resecar completamente, y dejar riñón funcionante, entonces priorizamos tanto el control de la enfermedad como la supervivencia del riñón. Y cuando la enfermedad es metastásica, ya no sabemos necesariamente de cirugía como primer punto, sino que tenemos que evaluar cuidadosamente qué va primero, tratamiento sistémico o nefrectomía. Entonces, hay varios escenarios que hoy tenemos, ¿no? Si tenemos un paciente con un tumor pequeño, menos de 4 centímetros, pues cirugía es la primera posibilidad. En algunos casos podríamos hacer una vigilancia activa, en algunos pacientes un tratamiento de ablación sistémica no tiene ningún sentido. Si el paciente tiene un tumor pequeño, pero es paciente frágil con comorbilidades, cirugía probablemente no sea la primera alternativa. Quizás sea mejor vigilarlo activamente o quizás emplear un tratamiento de ablación. Cuando tenemos ya tumores más grandes y están localizados, pues la cirugía definitivamente es la primera alternativa que debemos de considerar. Sin embargo, la vigilancia activa o la ablación no tendrían un rol en este escenario. Y en aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica que van a recibir tratamiento sistémico, esos pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente. Ahora hablaremos un poco de esto. Entonces, ya tenemos el concepto cáncer de próstata, perdón, cáncer de riñón localizado. ¿Qué hacer? Nefrectomía radical, nefrectomía parcial. Los resultados, cuando se hace una nefrectomía parcial bien hecha, son similares a aquellos que se obtienen cuando se saca todo el riñón. El resultado oncológico es igual. Cuando tenemos un tumor mayor de 7 centímetros, todavía podemos encontrar unos buenos resultados oncológicos, seleccionando adecuadamente aquel paciente en base a dónde está el tumor, si es exofítico en su mayoría, si es... Sin embargo, este tipo de pacientes cursan con un mayor número de complicaciones posoperatorias. Entonces, los consensos a los que se han llegado en los grupos de discusión para abordar a este tipo de pacientes han arribado a las conclusiones de que deben ofrecerse cirugía
como tratamiento de control definitivo de la enfermedad cuando el cáncer de riñón está localizado. Cuando los tumores son pequeños, menos de 4 centímetros, la primera alternativa debe ser una nefrectomía parcial. No hacer nefrectomía radical mínimamente invasiva, si es posible hacer la nefrectomía parcial. La nefrectomía laparoscópica en un tumor pequeño es la gran tentación, ¿no? O sea, hacer una nefrectomía radical laparoscópica en un paciente con un tumor pequeño es una cosa técnicamente muy sencilla, pero no debe hacerse si este paciente tiene la posibilidad de preservar riñón sano. En aquellos pacientes con tumores grandes, en los cuales el riñón es único o tiene una insuficiencia renal, hay que intentar hacer una nefrectomía parcial, si es técnicamente posible, ¿no? Y ya no se usa, mencionamos al comienzo que la adrenalectomía era una de las fases de la nefrectomía radical. Hoy por hoy ya no hacemos adrenalectomía a menos de que claramente la suprarrenal esté comprometida. Entonces, ¿por qué estamos ganando terreno con la nefrectomía parcial? ¿Por qué? Porque cuando hay un riñón único, ¿cómo empieza esto? Empiezan aquellos pacientes que tenían un solo riñón o que ya habían sido sometidos a nefrectomías parciales o que tenían se inició. Los conceptos iniciales de hace algunos años implicaban la idea de que un tumor menor de 3 centímetros podía estar solo localizado allí, pero más grandes podían tener multifocalidad en el riñón. Entonces empezábamos con tumores muy periféricos, hacíamos unos bordes importantes de 1 o 2 centímetros. Todo eso ha ido cambiando, todo eso ha ido cambiando. Actualmente, con tener un margen negativo es más que suficiente. Y ya se han ampliado las indicaciones, ya no es solamente aquellos pacientes con condiciones especiales, ¿no? La idea en una nefrectomía parcial cuando se ofrece no es hacer solamente la técnica parcial, no solamente es preservar nefronas, sino no olvidar cuál sigue siendo el primer objetivo, que es el control de la enfermedad neoplásica. Y además preservar el riñón. Si esto es factible sin perder de vista la primera prioridad, debe ofrecerse al paciente cuando es factible de realizarse. ¿Y cómo escogemos al paciente adecuado para poder hacer una nefrectomía parcial? Pues bueno, hay que ver el tamaño del tumor, el sitio donde está localizado, si está muy cerca a la vía colectora, si está muy cerca al seno renal, si está cerca al hilio renal, si tiene más de un tumor. ¿Qué, doctor? ¿Se puede hacer una parcial en riñones con más de un tumor? Sí. Hay un tipo de problema como la enfermedad von Hippel-Lindau que les va a dar tumores múltiples en los riñones que van a recurrir. Entonces, esos pacientes se va enucleando los tumores mientras van apareciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta las condiciones del paciente. Si un paciente tiene un problema renal, es frágil su expectativa de vida, su riesgo. Y evidentemente la experiencia del centro es importantísima, del centro donde se va a operar y del cirujano que va a realizar el procedimiento, si tiene experiencia realizando este tipo de operaciones, cuál es la posibilidad de su banco de sangre de brindarle un respaldo en caso que necesitara, si tienen para poder realizar este tipo de cirugías. En masas pequeñas ya sabemos que hay alternativas. ¿Por qué? Porque las masas pequeñas menores de 2 centímetros a veces, perdón, tienen un 20% de probabilidades de ser benignas. Entonces, en algunos pacientes seleccionados se considera observarlos. No es la primera alternativa, no es la norma, pero puede realizarse. Cuando los tumores son periféricos, los pacientes pueden realizarse una ablación que es selectiva. Hay que explicar claramente al paciente que eso puede requerir retratamiento y que obviamente va a tener que tener un seguimiento periódico y cercano. Y hemos avanzado
Cuando yo me entrené, la única cirugía que existía era la cirugía abierta, un corte sifopubiano, tremenda herida, o una subcostal, una herida más pequeña pero más dolorosa, o cuando hay tumores más desafiantes, una subcostal, una incisión en Mercedes-Benz, pero todo eso ha ido cambiando. Actualmente ya disponemos de alternativa laparoscópica y recientemente en nuestra institución ya contamos con el abordaje laparoscópico asistido con robot. Entonces, ya hay trabajos que muestran, el trabajo Robocop 2 es un trabajo que comparó nefrectomía robótica, nefrectomía laparoscópica, nefrectomía abierta. En verdad, las técnicas tienen resultados similares, tanto oncológicos como funcionales, teniendo pues un poco más de sangrado y de tiempo de recuperación cuando el procedimiento es con cirugía abierta. Pero la laparoscópica o abierta, sobre todo en pacientes con enfermedad localizada, los resultados oncológicos son equivalentes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si un paciente es candidato a una nefrectomía radical que puede hacerse laparoscópica, esa técnica debe preferirse sobre la nefrectomía abierta. Pero no se debe preferir una nefrectomía radical cuando un paciente tiene posibilidad de hacerse una nefrectomía parcial. La nefrectomía parcial laparoscópica exige una expertise un poco mayor del cirujano laparoscópico. Es una técnica más desafiante que se facilita un poco con el uso del robot. En la institución contamos con especialistas, con médicos que hacen tanto la técnica abierta como la laparoscópica asistida por robot. La robótica o la laparoscópica nos van a dar una menor estancia y una menor pérdida sanguínea. El abordaje, si es transperitoneal o retroperitoneal, no tiene mayor relevancia. Pero vamos avanzando. Tenemos cirugías en pacientes que tenían tumores hasta 7 centímetros, pero vienen los desafíos. Cuando un tumor es mucho más grande, cuando un tumor tiene un trombo, cuando un tumor tiene compromiso de estructuras adyacentes, ¿no? Entonces, esto ya implica un desarrollo diferente en el cual debe planificarse con más cuidado la cirugía porque puede implicar remoción de órganos adyacentes, clampajes vasculares, uso de circulación extracorpórea, es decir, desafíos quirúrgicos más grandes. Cuando tenemos trombo, tenemos que definir antes de la cirugía si la extensión del trombo, si está debajo del hígado, detrás del hígado, si llega a la aurícula, si hay presencia de ganglios, si hay órganos adyacentes comprometidos que vaya a requerir pues, sacar el páncreas, el vaso, un pedazo de colon. ¿Se puede hacer todo? Se puede hacer. Lo que hay que definir es el beneficio que puede tener un paciente con este abordaje. Cuando hacemos un paciente con trombo tumoral, que hacemos en la institución, tenemos que hacer un check. Primero, qué tan alto está el trombo, que si está comprometida la pared de la vena cava y vamos a necesitar hacer un reemplazo de vena. Hay que ver cuando el paciente tiene metástasis, si esta es oligometastásica, puede ser resecable. Hay que ver cómo está el paciente. Ese paciente me va a aguantar el estrés quirúrgico al cual va a ser sometido. Y obviamente acá hay que muchas veces conversar con el cirujano de abdomen que viene, voltea el hígado o saca un pedazo de hígado o saca el vaso o el páncreas con el vascular para tener la posibilidad de hacer reemplazos vasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre priorizando el beneficio que un paciente vaya a tener. Ahora, hay estudios que han mostrado que ya se están empleando el tratamientos previos a la cirugía con los pacientes que tienen trombo porque puede facilitar disminuyendo el tamaño del trombo con un tratamiento previo médico. Probablemente la doctora
que entiendo ha entrado al panel, puede conversar algo de esto con nosotros más adelante. En las masas renales pequeñas, ¿qué hacer? Nefrectomía parcial, ablación tumoral, vigilancia activa, vigilancia expectante, va a depender mucho de los pacientes, pero cuando los tumores son menores de 3 centímetros, puede considerarse una conducta vigilante, teniendo en tamaño del tumor, su crecimiento en el curso del tiempo antes de tomar una decisión. La evidencia, la vigilancia activa se demostró durante estos años que tuvimos de pandemia en pacientes que tenían tumores pequeños que fueron diferidos en cirugía. Si ustedes recuerdan, en pandemia no se operaba nadie y eso permitió observar que muchos de estos pacientes que retrasaron su cirugía pues meses y más que meses, no tenían un cambio significativo y esta es una alternativa que se ha ido incorporando sobre todo para pacientes mayores. No están usada en pacientes con más jóvenes, pero sin embargo hay que considerarlo. Y esta parte, bueno, es la nefrectomía citorreductora cuando tenemos un cáncer de riñón. eh, que tiene metástasis en el tiempo de las citoquinas, pues había evidencia que soportaba claramente, todos los pacientes se iban a nefrectomía citorreductora. Cuando se hicieron los estudios con los inhibidores de TKI, sunitinib, los estudios del Carmena y el Surtain mostraron que eh, había que seleccionar muy cuidadosamente a los pacientes, los de riesgo intermedio, los de bajo riesgo podían operarse, los de riesgo intermedio había que discutirlo, los de bajo riesgo no tenía ningún sentido operarlos antes de que hubiera tratamiento. Se recomienda actualmente no realizar de inicio, cuando hay un riesgo pobre, no hay que hacer una nefrectomía. Primero inicia con manejo médico. Si hay una respuesta buena, bueno, se reevalúa el paciente y se considera. No realizar inmediatamente en una nefrectomía en riesgo intermedio que pueda recibir tratamiento sistémico o en todo caso puede discutirse. En aquellos pacientes con tumores asintomáticos, con tumores pequeños, pueden beneficiarse de cirugía inmediata. Pero cuando hay oligometástasis, sí, la cirugía es inmediata y luego hay que hacer la remoción de las metástasis en forma completa. Tenemos nuevos datos en los cuales ya se está usando inmunoterapia para la nefrectomía citorreductiva con resultados bastante alentadores. En general, y para terminar, cuando un tumor es localizado, pequeño, menor de 7 centímetros, la nefrectomía parcial va a ser el estándar. Cuando no se puede hacer una nefrectomía parcial y sea la nefrectomía radical, lo ideal es hacerlos con cirugía laparoscópica. La técnica quirúrgica robótica muestra algunas ventajas perioperatorias. El clampaje, según el estudio CLOC, sigue siendo el estándar. Puede hacerse cirugía con o sin clampaje, pero necesita el cirujano tener una expertise mayor, ser un poco más rápido y tener un equipo bien afiatado para realizar la cirugía sin clampar. Las masas pequeñas pueden, en tumores pequeños pueden hacerse una vigilancia activa. Si el paciente va a ir a una ablación, debe tener una biopsia previa. Ya dijimos que en enfermedad metastásica no es la nefrectomía citorreductiva la rutina, hay que individualizar el paciente. Y toda decisión quirúrgica en cáncer de riñón metastásico va a requerir de una evaluación multidisciplinaria. Con esto estaríamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga, por su ponencia muy interesante, muy completa. Vamos ahora a darle pase al doctor Eric Huamancaja. El doctor Eric Huamancaja es médico radioncólogo. A la fecha labora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Él se formó en Huancayo, la especialidad la ha hecho en nuestro instituto y ha tenido una rotación muy importante en el Hospital Universitario de Bonn en Alemania. El doctor Guamán Caja nos va a hablar sobre el tema de SBRT en cáncer renal, sobre desafíos técnicos, indicaciones que hay a la fecha para el manejo por nuestro departamento. Doctor Guamancaja, por favor, adelante con su ponencia. Doctor Cadenas, buenas noches. Primero que nada, agradecer a la ciudad por la invitación. Por las buenas noches. Bueno, hablemos sobre lo que es el Buenas CBRT en noches, cáncer doctor renal. Guzmán. Muchas gracias. Bueno, eh, cuando hablamos sobre cáncer renal, imaginemos que un carpintero enfrenta un problema. No utiliza siempre la misma herramienta, sino se amolda a la cual sería la mejor opción. Entonces, en el cáncer renal ocurre algo similar. Hay diferentes tipos de cirugía o esquemas como ablación térmica, vigilancia activa o tratamiento con radioterapia. La pregunta ya no sería cuál es la mejor herramienta, sino cuál es la mejor herramienta para el paciente. Como ya mencionábamos, voy a tratar sobre revisar evidencia actual, indicaciones y desafíos técnicos. Bueno, como introducción, tenemos que aumenta la incidencia del carcinoma celular renales, 81 casos diagnósticos en 2023 en Estados Unidos. El grupo es heterogéneo, generalmente es asintomáticos y cuando es ya metastásico, ya rápida evolución. Se ha considerado históricamente como un tumor radioresistente a dosis convencionales y la SBRT ha mostrado altos índices de control local eh, con un perfil de seguridad bastante atractivo. Bueno, la incidencia del cáncer de riñón ha estado en aumento, principalmente debido al mayor uso de imágenes que detectan pequeñas masas renales. Como vemos en las gráficas, la incidencia del cáncer renal se ha duplicado en las últimas 4 décadas. Mientras que la enfermedad metastática y lo que es la mortalidad se ha mantenido en una línea. En cuanto al cambio percentual anual promedio, vemos que hay un incremento tanto del cáncer renal en mujeres y en varones en un 0,7 y 1,2 respectivamente. Y la proyección de la incidencia para el 2050 es que va a aumentar en un 30% aproximadamente. Es comúnmente asociado a un tumor radioresistente o dosis convencionales. No están claras en dónde parte este concepto, pero se pueden asociar a estudios preliminares in vitro donde el cáncer renal fue el menos radiosensible dentro de grupos evaluados. Y otros estudios con técnicas modernas mostraron que este concepto cambia al usarse dosis altas de CBRT con un buen margen de seguridad. Entonces, el cáncer de renal o de riñón pasó de ser un diagnóstico clínico con síntomas, luego un diagnóstico radiográfico provocando por los síntomas y después un diagnóstico radiográfico sin síntomas. Ya desde la década de los 50 a los 80, la nefrectomía radical estándar era el gol estándar para el cáncer renal localizado. En el año 60 ya se usó el primer ultrasonido abdominal, con la ecografía se vuelve ampliamente disponible para la obstetricia. Ya en los años 70 se usa lo que son las tomografías y también las resonancias magnéticas corporales. Y ya desde los años 80 la tomografía computarizada de todo el cuerpo se vuelve ampliamente disponible. Eh, en este escenario básicamente se usaba lo que era una tríada, que era lo que era la hematuria, el dolor en flanco y lo más palpable para el diagnóstico. Ya en la década de los años 80 sale el concepto de la masa renal pequeña, donde describen que es un tumor menor de centímetros, que tiene muy poca probabilidad de hacer metástasis y que su biología era diferente. Ya con los estudios o los equipos más avanzados, como que es la resonancia, ya describen el concepto de lo que es un tumor o una masa renal pequeña o small renal mass, lo cual ya se convirtió en una entidad común.
Pero ¿por qué la radioterapia perdió terreno en el tratamiento del carcinoma de células renales en la década de los 80? Hay un estudio publicado en el año 1980 donde se administró una radioterapia postoperatoria en los estadios clínicos 2 y 3, donde compararon dos brazos, un brazo que recibió radioterapia y otro brazo que no recibió radioterapia. La dosis que usaban generalmente era una dosis estándar de 50 a 10.000 sesiones en una técnica 2D, donde 44% de los pacientes generaron toxicidad grado 3 y un 19% toxicidad grado 5, por lo que en ese estudio mencionó que estaba asociada con una tasa de complicaciones inaceptables y el protocolo se ha cerrado para la inclusión de más pacientes desde enero de 1984. ¿Y esto a qué se podría deber? Bueno, como vemos en este gráfico, en la década de los 80, 90, se utilizaba esquemas de tratamiento llamados en 2D, donde teníamos una imagen de un campo anterior, posterior, lateral, donde la radiación entraba de manera única, llevándonos lo que es los distintos órganos de riesgo, eh, teniendo una dispersión de dosis mayor, no teníamos un ataque, no teníamos una reconstrucción en 3D, no podíamos contornar los OARs y solamente tratábamos de acuerdo a las referencias anatómicas. Entonces, el papel limitado de radioterapia postoperatoria, ya con un estudio de metaanálisis de 7 ensayos controlados, buscaban determinar si la radioterapia adyuvante mejoraba los resultados oncológicos tratados con radioterapia externa postoperatoria. Mostró una reducción de la falla local, pero sin diferencia en la sobrevida global o en la sobrevida libre de enfermedad. Bueno, como vemos acá, la NACN hasta el 2013 no se mencionaba lo que era el rol de la radioterapia en ningún estadio y tampoco en lo que eran estadios avanzados. No era una recomendación. Ya desde el año 2000, 2020 han habido cambios importantes en la gestión, ya que se ha reconocido las causas de muertes competidoras como lo que eran enfermedades coronarias o otras causas atribuidas a lo que eran enfermedades oncológicas. Se usaban técnicas más modernas con la SBRT en lugar de un fraccionamiento convencional. Y con esto hay estudios donde la mayoría de los pacientes con cáncer renal morían por otras causas independientes a la patología. También la enfermedad renal crónica era un factor principal atribuible a otras causas de mortalidad. Entonces, la SBRT mata las células cancerosas mediante varios mecanismos. Recordemos que generalmente la radioterapia convencional, cuando usamos fraccionamiento convencional, producimos una rotura de la cadena doble del ADN. Esto genera un estrés oxidativo y esto genera o induce lo que es la muerte celular. Pero ¿qué sucede en el SBRT? Es como usamos dosis altas en pocas fracciones, provocamos otro mecanismo que es muy distinto a la radioterapia convencional. En este caso, podemos hablar de lo que es la apoptosis endotelial, donde usamos alta dosis de radiación para producir daño a través de las células endoteliales. Esto podría producir un colapso vascular y el tumor pierde irrigación. Entonces, al perder irrigación, este tumor, para esas células presentan una hipoxia extrema y ante esto se produce una necrosis tumoral secundaria. También tenemos lo que es la muerte celular inducida por la ceramida esfingomielinasa, también que se produce a través de un mecanismo que también buscan producir lo que es la muerte celular. Entonces, el uso de dosis altas por fracción se prefiere para ciertos cánceres debido al mecanismo de la muerte celular. Cuando son dosis convencionales, puede ser para carcinomas escamosos, algunos adenos y lo que son los linfomas. Y lo que son las dosis altas, en este caso mayores de 5 o 8 grados por fracción, que ya son consideradas como SBRT, podemos usar en patologías tanto renal, melanomas, cordomas o sarcomas o algunos tipos de cánceres de páncreas. Hay un metaanálisis producido, publicado en la revista JAMA en 2020, donde
mencionan que para toda la enfermedad metastásica, la SBRT tiene un control local del 95%, una toxicidad grado 3 a más menor de 2%. También nos habla sobre las metástasis en cáncer renal, con un control local en un 90%. Hay 28 estudios, solo uno prospectivo, donde se han utilizado dosis de al menos 8 grays en 4 sesiones, o 10 grays en 4 sesiones, o 10 por 5 o 15 por 3, donde vemos que el control local fue alrededor del 90%. Para ver lo que es la toxicidad grado 3 en los estudios, también se ha visto que solamente representa el 1%. En este esquema vamos a tener opciones que ahorren nefronas. Vamos a hablar sobre lo que es la vigilancia, la supervivencia activa, donde no está recomendado para tumores de 3-4 centímetros, o que, no, que tengan biopsia positiva, o que tengan que sea mayor a 0.5 centímetros. Entonces podemos hacer una intervención retrasada para que, ¿con qué? Con lo que es una nefrectomía radical o parcial para tumores periliares, pero no se puede evitar la anestesia general y no es invasivo. También tenemos otras opciones, que es la termoablación, que básicamente evita la anestesia general, pero no está recomendado para tumores ciliares ni para tumores grandes, y tampoco es también invasivo. Entonces, ante esto, sale otro tratamiento, otra opción de tratamiento, que es la SBRT, que podemos evitar lo que es la anestesia general, podemos tratar tumores periliares, podemos tratar tumores grandes, y es no invasivo. Como vemos en la siguiente imagen, es una distribución de dosis del SBRT. Vemos que la mayor cantidad de dosis se concentra sobre la tumoración, evitando así la dispersión de dosis hacia órganos cercanos. El año 2018, el estudio ROC es un estudio multicéntrico donde participaron múltiples hospitales para lo que es reportar lo que es la SBRT. Para carcinoma de células renal primario, donde las toxicidades de grado 1 o grado 2 fueron reportadas solamente en 36%. Las toxicidades grado 3 solamente se reportó de un solo paciente, y lo que es la toxicidad grado 4 básicamente se ha producido en lo que es un solo paciente. La pregunta sería, ¿la CBRT deteriora la función renal? Bueno, lo que es la SBRT tiene un impacto limitado en lo que es en la enfermedad renal, en la función renal, con una disminución media de 7.2 litros por minuto. De los cuales del estudio, 7 solamente requirieron diálisis con una enfermedad renal basal media. Y el estudio ROC tiene resultados excelentes para lo que son los cánceres de células renales en estudio clínico 1B, T1B y T2, de los cuales 95 pacientes, que representan el 50%, tenían tumores menores de 4 centímetros y mayores de 4 centímetros, y el tamaño medio era de 2.84 y de 4.88. En evaluación mínimamente invasiva, por cada aumento de 1 centímetro del tamaño del tumor, se asoció con disminución de la sobrevida global y disminución de la sobrevida de la enfermedad. Entonces hay una tendencia a fracaso local con lo que es la evaluación mínimamente invasiva. El tratamiento único versus multifraccionado es del estudio IROC. 81 pacientes, que representa el 42.6%, recibieron lo que es la radioterapia de una sola fracción, más comúnmente como dosis de 25 o 26 grays, que disminuyeron la falla local y disminuyeron la sobrevida local, pero no hubo una diferencia significativa. Y tampoco se vio un aumento en el fracaso del radioterapia fraccionada. Ahora, tenemos distintos esquemas de fraccionamientos. Tenemos esquemas de una sola sesión, de 3 sesiones, de 4, de 5. Y esto va a depender mucho de lo que es el tamaño tumoral. La CBRT para lo que es la enfermedad renal primaria, tenemos este estudio de Correa, que fue un estudio de metaanálisis, donde se incluyeron 26 estudios de 332 pacientes, con una mediana de 28 meses de seguimiento y una media de edad de 70 años, con una medida del tumor de 4.6 centímetros, y la dosis que usaba más comúnmente fue de 26 en una sesión
o de 8 grays por 5 sesiones cada uno. Como vemos en el siguiente esquema de Forest-Lamb, vemos que el control local fue el 97%. Para el carcinoma de células renales primario, la toxicidad de grado 3 en ese estudio fue solamente del 1%. En cuanto al impacto de la función renal, es limitado con una diferencia de aproximadamente 7.7 milímetros por minuto. Ahora, la nefrectomía radical se asocia con una disminución estadísticamente significativa en comparación con todas las demás modalidades de tratamiento. Vemos que el SBRT solo tiene de 8.6, la nefrectomía radical tiene 21.8, la ablación 5.1 y la nefrectomía parcial 5.5. Entonces, la SBRT tiene la mejor combinación de preservar la función renal y también baja la toxicidad, donde vemos que la disminución media del filtrado glomerular se estimaba en un intervalo de confianza de 95% después del tratamiento. Vemos que tenían peor función renal los pacientes que han sido sometidos a una nefrectomía radical en comparación a los pacientes que han recibido SBRT. Y en cuanto a la toxicidad, vemos que la SBRT fue mucho menor en comparación a los otros estudios. Bueno, a las otras técnicas de tratamiento. Múltiples estudios han demostrado la efectividad sobre el control local con margen de seguridad adecuado que permiten el escalamiento de dosis. Este es un estudio publicado en 2011, donde se incluyeron pacientes con cáncer renal inoperables, clínicos 1A, 1B, con una lesión que sean menores de 5 centímetros, con un pronóstico más de 70. Usábamos dosis de 7 grays por 3 sesiones, o lo que eran 6 grays por 3 sesiones. También 13 por 3 sesiones y 16 por 3 sesiones. El resultado a seguimiento fue que no hubo toxicidades considerables y tenían una función renal adecuada. Solamente un paciente presentó una progresión de enfermedad y 2 pacientes presentaron fallas locales. En el siguiente estudio también comparar lo que es la CBRT en pacientes con cáncer renal localizados, que eran pobres candidatos quirúrgicos por comorbilidades, y la dosis que se usaban se escaló hasta los 60 grays. Y no se reportaron efectos o toxicidades agudas del tratamiento, y el control local a los 3 años fue del 90% aproximadamente. En este otro estudio que se trató es un estudio prospectivo desde el 2002 al 2014, publicado por Peter McCune y colaboradores. Fue en pacientes que también eran inoperables, con tumores menores de 5 centímetros y tumores que eran mayores de 5 centímetros. Usábamos aproximadamente de 42 grays en 3 fracciones. En cuanto a la toxicidad, solamente presentaron toxicidad grado 1 de alrededor de 3 pacientes, toxicidad grado 3, 3%, y ninguno presentó toxicidad grado 4. El seguimiento fue hace 2 años y la sobrevida libre de progresión local fue a 100%. Y la libre de progresión a distancia del 89% y la sobrevida global fue del 92%. En ese estudio fase 2, donde comparó la radioterapia ablativa para pacientes con enfermedad renal primaria, es un estudio publicado por la Universidad de Texas con 16 pacientes desde septiembre de 2014 hasta octubre de 2019, con tumores que sean menores de 5 centímetros, y la dosis que usábamos fue de 36 a 40 days en 3 a 5 fracciones. Vemos las imágenes 11 meses antes del tratamiento, 3 semanas antes del tratamiento, y en ese lapso se usó el tratamiento de radioterapia como SBRT. Vemos al seguimiento de los 6 meses cómo va disminuyendo lo que es la lesión tumoral evidenciada, y a los 5 años vemos cómo se fue el control local de la enfermedad al 100%. Este estudio es muy importante, ya para culminar, es el Fast Track 2, que fue publicado inicialmente en el 2023, donde se buscó eh, comparar, no, buscó tratar con SBRT a pacientes que eran inoperables, con una lesión única, que presentaron un ECOG 0 o 2, con un tamaño tumoral menor de 4 centímetros, donde usábamos una sola sesión, y pacientes que presentaron un tumor de más de 4 centímetros, usábamos 3 fracciones, usando la técnica en 3D o UBIMAT. Buscaba evaluar el control local de la radiocirugía hace un año con un 95%, y dentro de los criterios de inclusión básicamente eran tumores T1, A y T1B. La edad
del paciente era media frente era de 77 años y que tenía unos criterios de columna de Charlson de 7. Dentro de las características, vamos a ver que las dimensiones del tumor eran de 33 milímetros para los pacientes que solamente se le llevó una sola sesión y para los de 3 sesiones alrededor de 53. En cuanto al tamaño a largo, era de 7 centímetros o para una sola sesión y para los que eran de mayores de 3 sesiones eran aproximadamente 9 centímetros. Los resultados que se esperaba a los 43 meses era un control local del 100%, con una sobrevivencia a distancia del 99% y una sobrevida específica al cáncer del 100%. Pero sí hubo un periodo de función renal de un 14,6%. Ya este año, el estro de este año ya se publicó los resultados finales del estudio Fast Track 2, donde se vio que el control local a 100 fue del 100%, la sobrevida a distancia fue del 88% y la sobrevivencia física del cáncer fue del 100%. Pero sí se incrementó lo que era el daño, el función renal a un 18,2 milímetros. ¿Qué se espera? Buscar comparar lo que es la cirugía versus se espera que sea una opción ante cualquier cirugía. Ahora ya en lo que es en la escena ya se plantea lo que es como una opción, lo que es la radioterapia, como SBRT para los estudios clínicos 1, y también nos recomienda ya el fraccionamiento que puede ser de 3 hasta 5 fracciones dependiendo al volumen tumoral, para buscar un BET de mayor 80 grados. Como conclusiones, hemos visto que el SBRT ha mostrado eficiencia y adecuada tolerancia en pacientes con cáncer renal localizado, posible impacto favorable en control local y posiblemente mejora la sobrevida de pacientes. El deterioro renal es aceptable con el uso de SBRT. No es significativa la cantidad de pacientes que llegan a diálisis. La evidencia respalda el uso y la buena respuesta del cáncer renal no operable. Para próximos estudios deberán comparar el tratamiento quirúrgico versus SBRT como manejo definitivo. Y la oncología metastásica puede retrasar el uso de la quimioterapia. Esto ha demostrado la seguridad en el uso conjunto con la inmunoterapia. La irradiación primaria en enfermedad metastásica o oligometastásica todavía está en fase de estudios, lo cual se podría juntar lo que es la SBRT con la inmunoterapia. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huamancaja. Ambas presentaciones han sido en realidad muy enriquecedoras. Nuestra visión sobre el manejo integral de esa enfermedad, en realidad, sobre lo que han hablado el día de hoy, promueve una discusión en realidad multidisciplinaria muy valiosa. Vamos a empezar algunas preguntas, si ustedes están de acuerdo. La primera pregunta que quisiera hacer es al doctor Quiroa. Y después de haberlo escuchado, doctor Quiroga, con la creciente evidencia a favor que hay de la técnica de SBRT para el manejo del cáncer renal y de las técnicas ablativas, ¿considera que estamos entrando en una era donde el objetivo ya no es únicamente resecar el tumor, sino preservar al máximo el órgano y la función renal? ¿Y en qué escenario seguiría defendiendo usted como cirujano una nefrectomía radical como una primera opción? De hecho, que existen varias después que lo hemos escuchado, pero quisiéramos escuchar su opinión. Definitivamente, la cirugía de preservación renal bien hecha es equivalente a la cirugía radical. Sin embargo, eso va a determinarse en relación a en qué momento identificamos el tumor. Cuando el tumor es pequeño y abordable quirúrgicamente, no hay ningún problema. No es una cirugía compleja. Son aquellas localizaciones de tumor más dificultosas, como por ejemplo las que están en la cara interna del riñón cerca del hilio renal,
o aquellos tumores que son intraparenquimatosos, que son un poco más desafiantes para un cirujano y que requieren una expertise un poco mayor, un número mayor de horas de vuelo. Todo se puede hacer. Nosotros en la institución fuimos pioneros en ir a operando casos más grandes. Actualmente ya el límite no es el tamaño del tumor, el límite es qué tanto de riñón puedes preservar dando seguridad oncológica. Ahora, las indicaciones actuales que pueden ir cambiando en el tiempo, porque todo va progresando, ¿no? De intervenciones ablativas, de vigilancia activa, de radiación, pues generalmente se hacen a aquellos pacientes que por diversas razones no pueden ser operados, ¿no? Todavía no estamos en un escenario en el que puedo escoger entre una técnica y otra técnica porque han demostrado ser comparables en cuanto a la eficacia del primer punto que debemos tener siempre en cuenta, que es el control de la enfermedad. En relación a si la nefrectomía radical sigue teniendo un lugar, por supuesto que sí. Pacientes con tumores enormes, grandes, que no van a poder ser resecados parcialmente, en los cuales más del 30-40% del riñón está comprometido, en aquellos tumores localmente avanzados, en aquellos tumores con trombo, todavía la cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Como dijimos al comienzo, ya no es para todos, hay que escoger adecuadamente el paciente. Correcto. Y frente a a esta decisión que toman ustedes, doctor, para ver quién se opera y quién no, por ejemplo, en pacientes que son añosos o que tienen múltiples comorbilidades y que muchos de estos pacientes pueden quedarse por el tamaño de la masa que puedan tener, una masa pequeña, pueden quedarse en vigilancia activa. ¿Usted cree que esas terapias de SBRT podrían de repente utilizarse con mayor frecuencia en ese grupo de pacientes o consideraría de repente seguir en vigilancia activa si es que no lo van no lo consideran, digamos, por las comorbilidades que tiene, quirúrgicamente abordable? Ese es justamente lo que puede enriquecer una reunión multidisciplinaria. Cuando tú tienes un paciente que tiene una masa renal pequeña, y justamente es todo un capítulo que suele darse en las reuniones de oncología de riñón, ¿qué hacemos con las masas menores de 3 centímetros? ¿No? Hay algunas que son muy poco agresivas y pueden permanecer mucho tiempo sin hacer daño. En el caso de los adultos mayores, hay un 20% que pueden ser no, no neoplasia maligna. Entonces, si tenemos disponibles un tratamiento, ¿qué pasa cuando tú haces una ablación? No deja de ser invasivo. Pones una aguja, pones hielo, dependiendo de la localización de un tumor puede ser más o menos sencilla. Hay tumores que tienes que entrar cuando son en el polo superior del riñón, es bastante complejo, tienen que entrar transtorácico, no es tan sencillo. Claro. Y y esos pacientes podrían, en cambio, beneficiarse cuando tú tienes pacientes de 80 años cronológicos, de 82 años cronológicos, pero tienes pues que biológicamente ese paciente parece de 70 años, completamente dueños de su vida, escuchan, miran, piensan. Yo creo que hay pacientes que sí deben beneficiarse con alternativas que ya tenemos evidencia que pueden controlar adecuadamente la enfermedad, no siendo tan invasivas como los procedimientos ablativos actualmente disponibles. Sí, claro. ¿Y consideraría usted que la inteligencia artificial a la fecha es muy en boga, ¿no? Y los modelos predictivos basados en imágenes y biomarcadores modificarán en los próximos años la selección de los pacientes candidatos a tratamientos quirúrgicos? El tratamiento quirúrgico siempre va a depender mucho de la persona, ¿no? Ujú. Lo que para un cirujano es una cosa inabordable, para otro cirujano con más experiencia, con más horas de vuelo, puede ser un procedimiento dificultoso, pero realizable. Lo que nos va a ayudar enormemente eventualmente, recordemos que la inteligencia artificial no es más que lo que nosotros sabemos volcado en un ordenador que lo puede revisar con mayor facilidad, con mayor velocidad, ¿no? Y nos puede sacar evidencias. Sí, yo creo que con el tiempo
puede ayudar no tanto a la decisión, pero sí a definir la dificultad en relación a ver, de repente se me ocurre, pues con el tiempo pueden tener todos los récords operatorios guardados en su sistema y la inteligencia artificial dirá, "Oye, viejo, sabes que ese tumor nunca lo han operado acá en la institución. Tráete a alguien que sabe operarlo o refiérelo a un centro de mayor complejidad. ¿Qué es lo que ahora tu cerebro te dice, no? Tengo un Ujú. paciente con un tumor trombo en la aurícula, no lo voy a operar pues jamás en un hospital que no cuente con las condiciones suficientes para poder ofrecer una cirugía por lo menos mínimamente segura, ¿no? Ujú. Correcto. Y- Yo quisiera sí, acotar una doctora cosa de lo que Rioja, estaba buenas hablando. ¿Qué noches. tal? Buenas noches con todos. Sí, la doctora Patricia Rioja, médico oncóloga del Instituto del INEM. Un poco de las primeras preguntas que estaba hablando con el doctor Quiroga, realmente creo que el cáncer de riñón ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, si bien en otras patologías está mucho ahora de repente utilizar o hacer ya más conservación al órgano, el cáncer de riñón todavía no se ha demostrado, ¿no? En ningún estudio está reemplazando directamente a la cirugía en ese escenario, como usted lo comentó. Ha habido algunos estudios de tratamiento perioperatorio, que es uno que es el PROSPER con nivolumab, pero no ha tenido resultados, ¿no? Lo que hemos visto en el cáncer de riñón es el tratamiento, sobre todo de adyuvante, ¿no? Después de ya una cirugía. Entonces, en este escenario, sobre todo en este escenario tan pronto, creo que el rol de la cirugía es muy importante, ¿no? Y en algunos casos seleccionados también en la radioterapia. Nosotros hemos tenido en un caso, hablando ya de la segunda pregunta, pacientes con nefrectomía de un riñón y con enfermedad en el siguiente riñón, o sea, en el riñón contralateral. Y en esos casos, un paciente monorreno con una enfermedad, con un segundo primario, la radioterapia creo que ha tenido bastante importancia en ese paciente. Entonces, si ustedes han tenido un caso así, nosotros hemos tenido un caso en el INEM de ese tipo de pacientes, ¿no? Y ese es muy complejo porque es como en una operación y tiene otro, ¿no? Otro tumor en el otro riñón y es más difícil. Creo que ahí la radioterapia tiene un rol importante. Si nos puedan comentar ustedes también si han visto esos casos. Sí, sí, sí. Frente a eso, a mí me gustaría hacerle una pregunta al doctor Huamancaja, ¿no? Si esas técnicas de SBRT logran tasas de control superiores al 95%, como nos ha comentado en los artículos que nos ha mencionado, y ofrecen una mínima toxicidad en pacientes seleccionados, ¿considera, doctor Huamancaja, que el futuro podría compararse directamente con la nefrectomía parcial en estudios aleatorizados para pacientes operables? Esta técnica de SBRT. Bueno, yo creo que sí, pero todavía no estamos ahí. Actualmente la nefrectomía parcial sigue siendo el estándar porque ofrece un control oncológico excelente. La preservación renal puede llevarse a la confirmación histológica, pero sin embargo, según los recientes estudios como el Fast Track 2, donde muestra controles cercanos al 100% comparables a muchas opciones quirúrgicas, sería un paso lógico ya hacer un comparativo de una CRT versus una nefrectomía parcial en pacientes seleccionados, no solamente en pacientes que, bueno, no son inoperables. Eh, yo creo que o sea, la SBRT no busca reemplazar la cirugía, sino busca este, ver cuál es la mejor opción para el paciente, una opción menos invasiva, menos tóxica, con un control del 100% en el último reporte del Fast Track. Yo creería que sí busca, este, eh, o sea, buscaría más que nada buscar un estudio comparativo entre esos dos estudios, o sea, una nefrectomía versus una radioterapia como CRT. Sí, sí, de acuerdo. Y si hablamos un poco de radioresistencia, ¿no? De este tipo de tumores, nosotros hemos, con la experiencia que hemos tenido tratando pacientes con cáncer de riñón o fraccionamientos convencionales, pues las respuestas no han sido favorables, ¿no? Y tradicionalmente el carcinoma de células renales se ha considerado radioresistente. ¿Considera usted, doctor Guamancaja, que ese concepto ha quedado completamente superado con la técnica moderna de SBRT o todavía existe alguna limitación biológica que deberíamos de considerar?
Bueno, como mencioné en mi exposición, anteriormente se considera un tumor radioresistente, pero a dosis convencionales. Lo que buscamos con la SBRT es provocar una apoptosis tisular o un daño vascular para así generar lo que es la muerte tumoral. Bueno, yo no creería que sea un tumor radioresistente en absoluto, sino que es un tumor radioresistente a dosis convencionales, pero es radiosensible a dosis como SBRT, dosis altas. Ujú. Sí, y en cuanto a la ubicación de las lesiones, en el momento que nosotros queremos tratar un paciente con esa técnica SBRT, me refiero a las lesiones que están cerca, digamos, al intestino, al hilo renal, es preferible disminuir la dosis de fracción, aumentar el número de fracciones para mantener un adecuado BET, sin comprometer la seguridad del paciente, de acuerdo a al estudio Fast Track y a las dosis que nos ha mencionado, ¿alguna sugerencia, alguna preferencia? Bueno, sí, lo que buscamos para evitar toxicidad a los órganos cercanos básicamente es aumentar lo que es el número de sesiones para así mantener un BET equivalente al control tumoricida mayor a 100 y con esto reducir el riesgo de radiación hacia órganos como el duodeno, el colon, el intestino, para adoptar un mejor fraccionamiento correspondiente y tener una mayor seguridad para el paciente. Sí, sí, de acuerdo. Ahora quisiera yo hacerles una pregunta de inmunoterapia que de repente usted, doctor Guamancajo, la doctora Rioja, podrían, digamos, contestarla, ¿no? Considerando que el efecto inmunomodulador de la radioterapia ablativa, ¿cree alguno de ustedes que la combinación de SBRT con la inmunoterapia tendrá en un futuro un papel más relevante en el cáncer renal localizado o en enfermedad oligometastásica? Yo creo que la idea de SBRT sí podría potenciar el efecto de la inmunoterapia. Todavía no hay estudios específicamente con eso, ¿no? Ya que, bueno, lo va a convertir en un tumor más inmunogénico. Ya sabemos que el cáncer de riñón tiene un factor inmunogénico importante, por eso es que está respondiendo no solamente en el escenario metastásico, también ya en el escenario de adyuvante. Entonces, esta radiación podría condicionar de repente a la liberación de más antígenos tumorales y así poder intensificar esta respuesta inmunogénica, ¿no? Así también como la inflamación tumoral o el efecto episcopal. Pero ahorita no hay un estudio realmente de un estudio fase 3 que pueda apoyar esta premisa, ¿no? Hay estudios fase uno, fase 2 que han inclusive tratado de estudiar SBRT con nivolumab. En algunos casos he visto un estudio fase 2 de SBRT con nivo-IPI, ¿no? Sobre todo más centrado a la oligoprogresión, ¿no? Más centrado a la parte de la enfermedad con una oligoprogresión o una oligometástasis, ¿no? Y lo señalan como algo factible, seguro y potencialmente me da mayores tasas de aumento de respuestas objetivas, ¿no? Y ayuda o aumenta la prolongación de un control local, sí. Pero hay muchos más estudios en ese tipo de escenario específicamente. Todavía no hay un estudio fase 3 que nos demuestre, ¿no? Con mayor cantidad de pacientes y con brazos randomizados, realmente el efecto. Pero yo creo que sí tendría un futuro este tipo Sí. de mecanismo. Ujú. ¿Alguien Germán, más quiere dar algún apunte? ah, podría dar un par de observaciones que son, creo, importantes. A ver, alguna vez hemos enfrentado tumores renales bilaterales, muchas veces, doctor. Muchas veces en la institución, más de un caso. Y probablemente, si hubiéramos discutido ese caso y era factible una nefrectomía parcial, ese paciente tenía indicación antes de dar radiación a intentar una nefrectomía parcial. Justamente, las nefrectomías parciales nacen en pacientes monorrenos que han perdido el riñón del otro lado. Hemos tenido pacientes que han tenido una nefrectomía radical de un lado, una parcial de otro lado, una nueva recurrencia, una segunda nefrectomía parcial, y luego de paciente gorda, insuficiente renal, diabética y preservó función renal, con los 2 años tuvo un nuevo tumor
y ese paciente sí ya fue a una radioterapia, una radioablación y está yendo muy bien hasta el momento. Pero de inicio sí, hemos combatido y los pacientes con von Hippel-Lindau que no son nuevos, operamos y operamos mientras van saliendo. Ahora, sin dejar de decir que la radiación tiene un rol importantísimo, este paciente que les estaba comentando, volver a entrar a una cirugía en una paciente 4 veces operada es bien complejo, ¿no? Y en ese escenario, en esta paciente en particular, la radioterapia ha servido para que esa paciente permanezca con la enfermedad al momento controlada. En relación a si la inmunoterapia y la radioterapia podrían potenciarse, todavía estamos un poquito lejos de eso, ¿no? Todavía cuando tenemos, probablemente siempre los tratamientos de este tipo van probándose en pacientes que no tienen más chance. Si, por ejemplo, tenemos una enfermedad metastásica que no puede ser resecable, probablemente ahí es donde se van a ir evaluando estos pacientes. Mientras tengas indicaciones de un tratamiento estándar que ha demostrado que aún puede controlar eso, es poco probable, ¿no? En cuanto a lo que es la adyuvancia, cierto. Cuando hubo la adyuvancia con TKI, la diferencia no era mayormente, pero tenemos un estudio en el que pembrolizumab en el escenario de pacientes con enfermedad localizada puede ayudar a una mejor sobrevida. No olvidar nunca que en los riñones no es un solo tipo histológico que combatimos, ¿no? La mayor parte son cánceres de células renales tipo células claras, pero tenemos papilar uno, papilar 2, cromófobos con distintas biologías y que pueden cambiar la respuesta tanto a los tratamientos sistémicos como a la radiación, ¿no? Por eso es que usualmente tenemos una patología previa antes de intentar otro tipo de tratamientos, cuando ya la enfermedad está más avanzada. Eso quería comentar. Sí, 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 eso es, eso para es. hablar un poquito más de la adyuvancia, como dijo el doctor, bueno, estuvimos bastante décadas sin un tratamiento. Bueno, el estudio de STRAC, que fue con el sunitinib, fue para T3, T4, N0, M0 o cualquier T con Ale positivo. Ese estudio fue el primero como que demostró que había incremento en la sobrevida libre de enfermedad, pero no en sobrevida global, ¿no? Y no fue hasta la era del 2021 donde se aprobó el Kino 564 con el estudio de pembrolizumab. Vemos que nosotros la era de inmunoterapia empieza en el cáncer de riñón con la enfermedad metastásica, ¿no? El primer estudio que se aprobó fue el CheckMate 214, que sabemos que es el nivo-ipilimumab en el 2018. Y viendo un poco la lógica de cómo el tumor, cómo el cáncer de riñón respondía a este tipo de inmunoterapia, es que lo traen para el escenario de adyuvancia, ¿no? Con pembrolizumab. Entonces, este estudio de pembrolizumab ya tuvo una actualización en 2024 donde no solamente cumple el outcome primario de sobrevida libre de enfermedad, sino también el segundo outcome primario que es sobrevida global, ¿no? Con una ventaja significativa. Sobre todo en pacientes, para recordar un poco, el T2, ¿no? Grado 4 sarcomatoide, T3, cualquier grado, N0, M0, y el T4, cualquier grado, N0, M0, o también entraban los pacientes M1-NET, ¿no? Que habían tenido una resección no menos de un año. Ahora último, este año, con la era del belzutifán, ¿no? Como justo lo mencionaron, de las mutaciones de pacientes que tienen mutaciones del von Hippel-Lindau, el belzutifán es un tratamiento que está en toda boga y se aprobó en tercera línea en cáncer de riñón, pero como ha tenido tantas buenas respuestas en el escenario metastásico, no solamente en líneas posteriores, sino ya ahora tenemos una combinación de belzutifán con buenos resultados en primera línea metastásico, lo estamos trayendo al escenario de adyuvancia, ¿no? Y el estudio que se presentó hace poco, hace unos meses, el LITERSPAN 022, en donde combinan o estudian, ¿no? La asociación de Pembro con Versutifan versus solo pembrolizumab, que ahora, actualmente, en 2026, es el estándar de tratamiento en adyuvancia para este grupo de pacientes. Cumple el endpoint primario, ¿no? De sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, todavía tenemos un seguimiento muy corto y no podríamos hablar de sobrevida global, por eso es que todavía no, como que esta combinación no es considerada todavía como un estándar, ¿no? Porque el seguimiento es muy corto y la sobrevida global no ha sido completamente analizada. Entonces, hay que entender que la cirugía
la radioterapia tiene un factor importante, pero en ciertos pacientes el riesgo de la recurrencia es mayor, ¿no? Sobre todo en pacientes de alto riesgo. Entonces, tenemos que este tipo de tratamientos que ya están aprobados de hace varios años y todavía muchas de las entidades, nosotros tuvimos bastante dificultades porque las aseguradoras no lo querían aprobar porque no tenía sobrevida global. Siempre que es un endpoint tan fuerte en el en toda la parte oncológica, ¿no? Pero tenía sobrevida libre de enfermedad, que es un endpoint sumamente importante en una enfermedad localizada. Sin embargo, salió el resultado de sobrevida global hace un par de años y ahora ya creo que todas las entidades tenemos, inclusive nosotros en el INE también estamos dando pembrolizumab adyuvante y es un buen tipo de tratamiento, ¿no? Y creo que todos estos pacientes tienen que ser discutidos, como bien han dicho los doctores, en un equipo multidisciplinario para ver exactamente cuál es lo mejor para el paciente en cada momento, ¿no? Creo también que para acotar un poquito lo que habían hablado anteriormente, la nefrectomía citorreductora diferida es algo que se está haciendo mucho en los últimos años. O sea, ahora en este ASCO ha habido reportes de nefrectomía citorreductora diferida. Nosotros, cuando estuve un tiempo en el Hospital 12 de Octubre de España, pude hacer un estudio con España, con Latinoamérica, donde evaluamos pacientes con nefrectomía citorreductora diferida que habían sido expuestos a combinaciones de inmunoterapia, a combinaciones de TKI o inclusive en algunos países de Latinoamérica como nosotros solamente damos un TKI en escenario metastásico, ¿no? Entonces sabemos que hay un rol en este tipo de pacientes que llegan a alcanzar un buen control de la enfermedad y que la nefrectomía citorreductora diferida adquiere una mayor potencia y una mayor permanencia a dejar al paciente sin enfermedad metastásica, ¿no? Sobre todo en pacientes muy seleccionados y que hayan alcanzado una buena respuesta con este tipo de tratamientos, ¿no? Eso es un poco lo que quería acotar. En base a eso, ¿creen ustedes que en los próximos 10 años el manejo entonces del cáncer renal con enfermedad localizada evolucionará desde un enfoque centrado en la cirugía, hacia un modelo, digamos, de preservación del órgano similar a lo que ocurrió con próstata o mama? No, porque cirugía con cáncer localizado de próstata en cualquier escenario te controla la enfermedad un 75% de los casos. La recurrencia puede variar de un 5 a un 25% dependiendo de los factores de riesgo que pueda tener. Grado de agresividad, compromiso local, de cápsula, de grasa, ¿no? Si tú no tienes factores de riesgo, menos del 5% de esos pacientes van a volver a tener problemas. Y aún con factores de riesgo, 75% de los pacientes van a tener control definitivo de la enfermedad. Pero como dijo la doctora, tenemos ese grupito de pacientes que si tienes la posibilidad de ayudarlos y disminuir aún más su riesgo, pues tenemos la obligación de usarlo. No deja de tener sus bemoles el tratamiento con inmunoterapia, que afortunadamente pues no es tan largo, es un año que está usándose de Pembro. Ujú. La mayor limitante suelen ser los costos, pero sí, Pembro tiene un buen sustento que soporta ese uso. Inhibidores TKI, el primer estudio, se recordará, doctor, es el Azure, que la misma doctora que hizo el Azure dijo, es que no tenemos un sustento claro cómo puede funcionar TKI porque TKI no mata células neoplásicas. Los TKI disminuyen la formación de vasos. Entonces, no tenía mucho lógico. Incluso el extract tuvo unos resultados, nunca se llegó a establecer firmemente la adyuvancia con inhibidores TKI, que sí se ha establecido claramente con inmunoterapia. Yo creo que poco a poco vamos a poder ofrecer a esos pacientes con enfermedad localizada y factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen trombo, ya se está demostrando, pues si tienes la capacidad, la condición de poder usar, puedes hacerlo mejor, una cirugía más segura. Entonces tenemos varios escenarios que vamos a ir desarrollando con el tiempo, pero que cuando tienes una alternativa que te puede que asegurar, cuando está bien realizada, 75% de sobrevida, creo que aún eso, por algún tiempo la cirugía va a seguir siendo un pilar importante en el manejo de estos pacientes.
Sí, yo también estoy de acuerdo con el doctor, ¿no? La cirugía o sea, no hay ahora nada que pueda reemplazar la importancia que tiene la cirugía en ese escenario. Si hemos visto que el rol de la cirugía en enfermedad metastásica ya ha disminuido, ¿no? Por el advenimiento de estos nuevos tipos de tratamientos, por ejemplo, las combinaciones de inmunoterapia, nivo-IPI, tenemos también combinaciones de inmuno-TKIs, entonces que mejora mucho más el control en un paciente con enfermedad metastásica, ¿no? Que antiguamente a los pacientes de enfermedad metastásica todo nefrectomía de primera intención, pero este tipo ahí va donde está surgiendo más ya en enfermedad metastásica el concepto de nefrectomía citorreductora diferida. O sea, en qué pacientes verdaderamente puedo hacerle este tipo de cirugía y se beneficiarían muchísimo más, ¿no? Pero en enfermedad localizada es diferente, ¿no? Se ha tratado de hacer algunos estudios, como les comenté hace un momento, de perioperatorios con el nivolumab, pero han sido negativos, o sea, no ha cambiado la respuesta en si darle nivolumab antes de la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Como endpoint de tasa de respuesta completa. Entonces, me parece que la cirugía toma un valor importantísimo en el cáncer de riñón, ¿no? Si bien otros cánceres están ya potenciando con diferentes tipos de tratamiento en escenarios más tempranos. Yo creo que en el riñón todavía no hemos logrado eso y por la misma biología que tiene el tumor, tal vez. Y además que se está buscando también biomarcadores. Hay que tener en cuenta también que el riñón tiene desventaja con otros tumores genitourinarios porque no tenemos biomarcadores, ¿no? Hemos visto algunos marcadores mejores en próstata o en vejiga, pero en riñón es un tumor que hasta ahora no llegamos a tener un biomarcador que nos pueda decir un factor pronóstico predictivo en cuanto al tratamiento. Sí, importante que se está estudiando cada vez más el rol del ADN circulante, ¿no? El ADN circulante que surgió más en vejiga, se está estudiando también en este último ASCO, se ha visto estudios de ADN circulante en pacientes con cáncer de riñón después de la nefrectomía citorreductora, si el paciente se le tomaba antes y después de la nefrectomía, si era positivo o negativo, los positivos tenían más probabilidad de hacer recurrencia. Y eso tal vez nos da luces para los pacientes que podemos intensificar un poco más, pero realmente todavía no es algo que está ya aprobado, ¿no? No tenemos ningún biomarcador, estamos como un poco guiándonos sobre todas las características de la tumoración, del riesgo, de la agresividad que pueda tener la tumoración, ¿no? Para dirigir un tratamiento a otro. Sí, Sí. de acuerdo. Mm. Otra pregunta, por favor. Bueno, la cultura quirúrgica pues es bastante grande, tiene resultados y tiene estudios que son bastante claros, ¿no? Pero también existe evidencia científica ya disponible como para, digamos, pensar que la SBRT puede ser una opción, ¿no? La tecnología ha sido bastante favorable para nosotros los radiooncólogos. Podemos hacer tomografías en 4D, ofrecer dosis de radiación muy altas de manera muy puntual a las lesiones, siguiendo inclusive hacia el movimiento de la lesión. Y si tenemos una adecuada selección de pacientes desde la perspectiva de cada uno de ustedes, ¿cuál cree que es hoy la principal barrera para que la SBRT sea considerada una alternativa estándar en pacientes con cáncer de riñón con enfermedad localizada? La limitante va a ser al inicio, uno, cáncer de riñón no es tan frecuente como cáncer de próstata, por ejemplo, en la que puedes tener escenarios en los que puedes ir escalando o desescalando los escenarios, ¿no? En próstata, pues empiezas con una molécula en enfermedad hormonoresistente, y vas bajando. A medida que vas demostrando que las cosas vas bien, vas poniéndola en sensible, lo vas poniendo en localizado. No, lo que pasa es que los pacientes con indicaciones de preservación de riñón que puedan optar por radioterapia todavía no son tantos. Vas a empezar inicialmente como en las series que presentó el doctor, con pacientes que por alguna razón no podían ser sometidos a cirugía, por dificultades técnicas, por comorbilidades del paciente, o como alguna vez discutíamos contigo, ¿no? Es difícil comparar los pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo porque los radiólogos dicen, claro, es que no puedes operar porque está en hueso por otra cosa, lo mandas a radioterapia. Entonces, no son para grupos de pacientes tan homogéneos para poder comparar,
porque en la sobrevida global también implica la edad y las comorbilidades, ¿no? Sin embargo, ya tenemos evidencia y empezó en pacientes inoperables. Entonces, a medida que esa evidencia vaya fortaleciéndose y las técnicas vayan mejorando para poder hacer una mejor entrega de energía que limite la parte de la actividad de la enfermedad, yo creo que eso puede ir desescalando y en algún momento puede hacerse tener que discutirse, ¿no? En este paciente puedo ofrecerle cirugía o puedo ofrecerle radioterapia. Pero eso va a llevar un tiempo un poco más prolongado porque el riñón, vuelvo a decir, no es tan frecuente como las otras patologías. Correcto. No Mm. sé si alguien de los asistentes que tenemos aquí en esta charla desea hacer alguna pregunta. Doctor Lachos, de repente usted, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo quería Buenas hacer una noches, sí, pregunta. Ah, sí, perdón, Alberto, sí. Yo quería hacer una pregunta al doctor Huamancaja. Doctor Huamancaja, a veces en algunos escenarios de órganos se limita un poco la radiación porque puede dar toxicidad a órganos adyacentes. En el caso del riñón, que es un órgano retroperitoneal, ¿cómo hacen ustedes para evitar la toxicidad a intestinos que podrían radiarse al momento de radiar el riñón? Doctor, muy buena pregunta. Bueno, en este caso, nosotros nos basamos en lo que son la tolerancia de órganos. Para cada órgano de riesgo tenemos una dosis límite que el órgano puede soportar. En caso de lo que son SBRTs o técnicas mucho más fraccionadas, nosotros lo hacemos mediante una planificación donde sabemos cuánto de dosis le llega a cada órgano de riesgo. Si en caso se sobrepasa de la tolerancia del órgano de riesgo, nosotros lo que hacemos es fraccionar un poco más la dosis por sesión para así hacer que la dosis de tolerancia de cada órgano sean tolerables para el paciente, para el tratamiento, y así evitar la toxicidad al paciente. Y acá también funciona el hipofraccionamiento. Estoy hablando como un lego en la materia. No sé qué tanto acá el hipofraccionamiento puede funcionar brindando una dosis igual de buena a mayor potencia. No sé si es el correcto el término. Bueno, lo que usamos ahora es hiperfuncionamiento extremo. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que no usamos es lo que usted creo me está preguntando es lo que es hiperfuncionamiento moderado, pero en caso del SBRT es un hipofraccionamiento extremo. ¿Qué quiere decir? Darle alta dosis por encima de 500 centígrados en pocas sesiones que van a ser equivalentes a lo que son lo que era la regla estándar. Y eso es lo que entiendo que ha marcado la diferencia en por qué antes no funcionaba y ahora sí se nota una mejoría en los pacientes que están recibiendo radioterapia por cáncer de riñón. ¿Entendí bien? Claro, doctor. Es que antes, como explicaba al inicio, o sea, el procesamiento convencional busca destruir lo que es la cadena del ADN, doble del ADN, y así me provoca lo que es la muerte celular. En cambio, lo que hace el SBRT es provocar un daño endotelial y así provocar una hipoxia vascular para que así la célula tumoral se logra eliminar. Es muy diferente el comportamiento de la SBRT con el fraccionamiento convencional. Gracias, doctor. Bien, no sé, doctor Lachos, si usted desea hacer algún aporte. yo creo que todo está bien lo claro, lo que han expuesto nuestros ponentes. Hay camino por recorrer y hacer estudios, esperar los estudios que fase 3 que probablemente ya le den mayor respaldo a la SBRT, que tiene ya buena perspectiva. Incluso vemos más a menudo pacientes que nos envían a radioterapia para esta técnica, ¿no? Y los urólogos pues cada vez eh, están más convencidos que sí funciona y, y seleccionan los pacientes adecuados para nosotros poder tratar y ofrecerles un mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Yo creo que hay camino por recorrer y vamos
a tener buenos resultados en el futuro, porque la tecnología también avanza aún más, ¿no? Con la inteligencia artificial, que es lo que tú hablabas, ¿no? Es importante. Sí, sí, correcto. No sé si doctor Quiroga, doctora Rioja o doctor Huamancaja desean hacer algún aporte final. Em, A ver, bueno, yo creo que, bueno, o sea, yo no creo que el SBRT vaya a reemplazar completamente a la nefrotomía parcial, pero sin embargo, estamos ya viviendo lo que es la era de la inteligencia artificial. Estamos entrando a una era donde la pregunta ya no sería si la SBRT funciona, sino en qué pacientes podemos ofrecer resultados equivalentes con una menor toxicidad o perdón, una menor morbilidad. Eh, yo creo que el futuro ya no sería si la cirugía o o la CBRT es mejor, sino sería una elección más precisa para cada paciente. Doctora Rioja. bueno, como último mensaje, lo que se lleva es que al final todo ese tipo de tratamientos que hay, necesitamos hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Creo que esa es la base de todo, de toda patología y sobre todo también en el cáncer de riñón, porque tenemos diferentes opciones terapéuticas, cirugía, radioterapia, en diferentes perfiles, ¿no? De cada paciente. Entonces yo creo que la base, porque en algún momento este paciente en todo el journey va a necesitar verse con el urólogo o va a necesitar empezar un tratamiento sistémico con inmunoterapia o va a necesitar en algún momento radioterapia. Entonces el éxito, trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, creo que es la base de todo. Correcto. Doctor Quiroga, ¿usted desea hacer algún aporte final? Los pacientes tienen el derecho de recibir en lo posible el mejor tratamiento. Compartir información entre expertos es básico para poder beneficiarlos con la mejor alternativa. Hay decisiones que son sencillas, ¿no? Me viene un paciente con un tumor pequeño, joven, sin comorbilidad, ese paciente va a operarse, no hay duda que tener. Pero hay pacientes que la decisión no es tan sencilla. Un paciente con el mismo tumor pequeño no es lo mismo a los 82 años, con problemas cardiovasculares, no es lo mismo. No es lo mismo un paciente oligometastásico que un metastásico múltiple. No es lo mismo en buenas condiciones que no. Y estos escenarios son aquellos en los que compartir la experiencia y los conocimientos que se han ido adquiriendo nos van a permitir que el beneficio sea para nuestro centro sobre el cual todos trabajamos, que es el beneficio del paciente. Correcto. Bueno, ya lo resumió perfecto, doctor. El beneficio que nosotros podemos ofrecer a nuestros pacientes, un tratamiento, digamos, adecuado, y si es posible tomar en consenso una decisión, pues mejor nos pone en un nivel mucho más elevado a nuestro instituto, a nosotros y en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, ya en aras del tiempo son las 9:33. Creo que damos por culminada la sesión del día de hoy, sin antes primero agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología, particularmente por haberme invitado a moderar esta charla. Y muchas gracias, doctor Quiroga, doctora Rioja y doctor Guamancaja, por sus brillantes aportes el día de hoy. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias.